Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Aula Francisco Morán. Hoy vamos a tener el placer de escuchar una conferencia de José Ignacio Prieto. La charla va a tener una duración de media hora y después daremos paso a las intervenciones de los oyentes, habilitando la cámara y el micrófono para todos los que están conectados. Si quieren intervenir, tienen que levantar la manita para iros dando paso o bien enviar las preguntas que quieran hacer a través del chat. En ese sentido, tenemos que advertir que la sesión se está grabando y quien no quiera aparecer, pues que apague la cámara, o quien no quiera que se le oiga, pues que envíe la pregunta a través del chat. Pues ya voy a pasar a presentar al conferenciante. José Ignacio comenzó a trabajar de meteorólogo en el entonces Instituto Nacional de Meteorología, ahora EMET, en 1985 y comenzó en los inicios del proyecto de red de radares meteorológicos que tan importante ha sido para la predicción de fenómenos extremos. En 1991 se trasladó a Darmstadt para trabajar en EUMETSAT, la Organización Europea de Satélites Meteorológicos, donde ha dedicado toda su vida profesional a la formación, organizando talleres y conferencias en los que explicaba las diferentes aplicaciones de los datos de satélite, tanto geoestacionarios, en Meteosat, o como los polares, METOP, Sentinel, Jason. También ha participado en proyectos internacionales en África e Iberoamérica. Algunos de ellos han sido organizados por AEMET, donde tuvimos ocasión de comprobar sus buenas dotes de comunicación y de pedagogía, lo que vamos a poder apreciar en la siguiente charla. Así es que, sin más preámbulos, adelante, José Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación también a este prestigioso Aula Morán, o prestigiosa, ¿no? Y nada, será un placer en estos 30 minutos aportar quizá algunas ideas al tema de la climatología de satélites, que yo creo que no está muy desarrollada, como casi todo lo referente a datos de satélite. En realidad, pues se invierten ingentes sumas de dinero en satélites y luego son pocos los usuarios y sobre todo las aplicaciones. Recuerdo ahora mismo pues, que la aplicación de los satélites a la meteorología llega bastante después de que haya arrancado una generación de satélites. Yo me voy a concentrar en la segunda, de Meteosat. No hace falta decir, creo que no hace falta presentar el satélite, está en órbita geoestacionaria a 3 diámetros terrestres de distancia y bueno, desde allí observa lo que llama mucha gente, creo que está tomado esta metáfora de algún libro de divulgación, la piel de la Tierra, ¿no? Se ocupa la atmósfera de regular la temperatura del planeta. Es como una piel o como una manta de estas de salvamento con dos caras, una que refleja para que, digamos, el herido sea visible desde el helicóptero de rescate y otra cara que preserva el calor. Es la doble función de una atmósfera en relación con la luz y el calor. Bueno, sobre la versatilidad de la atmósfera, pues he traído este ejemplo a colación. Es los dos últimos récords de temperatura en el suelo en Inglaterra, en el 2019, en julio, y 3 años después. En el primer caso había humedad en la atmósfera, ¿no? Y se alcanzaron 38,7 grados. En el segundo caso, una masa sahariana había invadido Inglaterra y, por supuesto, el continente. Y la cantidad de radiación que llegaba al satélite creció en un 15%, para 1,5 grados nada más de diferencia de temperaturas. Estamos acostumbrados a pensar que los satélites ven la superficie y aparentemente la ven en estas imágenes solares, aunque el resultado es de temperaturas relativas a los canales infrarrojos. En fin, que vemos el suelo, pero muy tamizado por la atmósfera, ¿no? El perfil de humedad tiene una gran importancia, en este caso, para favorecer la insolación durante el día en el segundo récord y por supuesto, dando lugar a una correspondiente emisión mayor de calor. Es curioso que
frente a la radiación que recibimos del Sol, hay regiones que la reflejan y otras regiones que la absorben y la reemiten. Parece que, bueno, los polos tienen poca capacidad, reciben también poca energía del Sol y optan por la cubierta de nubes que representan azul. Es decir, las zonas en azul son las que prefieren reflejar a emitir, ¿no? Y en esa dicotomía, en ese dilema, pues vemos que hay zonas intermedias, como podría ser la Amazonia, que tienen tanto una componente de emisión como de reflexión a través de las nubes principalmente. Bueno, de hecho, hablando de equilibrios, pues nos gustaría que lo que entra al planeta, incluyendo su atmósfera de parte del Sol, saliera también, ¿no? Ese sería el ideal. Siempre hay pequeños desajustes inferiores a un vatio en promedios anuales, 1 vatio por metro cuadrado, pero sí, se puede hablar de un equilibrio entre el espacio y la atmósfera. Donde no hay equilibrio es entre el suelo y la atmósfera, equilibrio radiativo. Debe haber un equilibrio, pero para eso son necesarias esta flecha curvada que representa la convección, es decir, principalmente el viento sobre la superficie que, digamos, calienta la atmósfera, y también la evaporación de agua que transporta muy eficazmente calor desde el suelo a la atmósfera. También se observa en este gráfico, que representa pues, toda la energía del Sol absorbida por la atmósfera, parcialmente un 20%, reflejada en otro 20%, la mitad llega al suelo, etc. Se observa, digo, que 1/3 de la radiación reflejada procede del suelo y 2/3 de la atmósfera. Es peor el balance incluso en el calor, ¿no? La parte derecha de la ilustración, donde es 1/7 lo que llega directamente del suelo, lo demás viene de la atmósfera. O sea que cuando, bueno, naturalmente que los diseñadores de satélite tienen esto en cuenta y se esmeran en dar un papel más importante al suelo, que sabemos que es donde vivimos y nos interesa un poco más, de cara a presentarlo más, a describirlo de forma más completa. Son los canales transparentes o canales de ventana. Y en cuanto a los gases, estamos ya en el espectro infrarrojo, que es el lugar donde emiten emite el suelo en primer lugar, pero a través de la atmósfera que modula esa transmisión, como dije en el ejemplo de Inglaterra. Ahí vemos, por ejemplo, las dentelladas de los gases llamados de efecto invernadero, porque absorben radiación, por ejemplo, en torno a 600 centímetros inversos, bueno, serían unos 14 micras en longitudes de onda, y es una zona en la que sale al espacio exterior menos energía, o bastante menos energía de la que correspondería a un cuerpo negro, imaginando que el planeta estuviera desprovisto de atmósfera y que fuera simplemente una gran piedra, ¿no? Estas dentelladas también se producen por el ozono, el vapor de agua, y cada uno tiene sus peculiaridades. El ozono, por ejemplo, bueno, el CO2, por ejemplo, trabaja exclusivamente el dominio infrarrojo, es decir, reduce la cantidad de energía que escapa al espacio y calienta la superficie. El ozono tiene también su absorción en el dominio solar, en la parte solar del dominio, bueno, del espectro electromagnético, y por eso no tiene tanta importancia en temas de calentamiento planetario, ¿no? Y luego hay otros, pues el vapor de agua, que son fuertes en su absorción. Vemos que dejan pasar en algunos rangos en torno a 6 micras, solo 1/6 de la radiación del suelo llega hasta el tope de la atmósfera para escapar allí. Y bueno, pues tiene su importancia y nos gustaría quizá conocer qué está ocurriendo con las cantidades de vapor de agua en la atmósfera. Aquí también tenemos información, es un trabajo de
no sé si lo he puesto por aquí, creo que sí, Weingarten. Lo que pasaría si no hubiera dióxido de carbono, entonces nos encontraríamos la curva verde, es decir, serían 30 vatios más, siempre por metro cuadrado, los que saldrían al espacio. También al duplicar, ¿no?, en la cantidad actual de dióxido de carbono, ganaríamos, bueno, absorbería otros 3 vatios, lo que supone un calentamiento adicional de la atmósfera aproximadamente equivalente a un grado de la superficie. Y también advertir que el CO2, por ejemplo, que aparece todos los días en los periódicos, pues atrapa radiación que llega del suelo y emite por su parte radiación a la atmósfera. Y es importante observar que aunque aumente la cantidad de CO2, la atmósfera en sí no se calienta por ese hecho. Es decir, lo que hace es reducir la radiación que sale al espacio en torno a 14 micras y aumentar la que va al suelo. Es decir, que es algo un poco mágico, pero la absorción de CO2 por CO2 de calor del suelo lo que hace es calentar el suelo, la superficie del suelo, aunque el gas esté en la atmósfera. Bueno, el trabajo que quiero presentar hoy está basado en las imágenes de Meteosat. Esta es del canal número 1, 0.6 micras, centrado en la radiación que habitualmente vemos en color, pero en fin, que el satélite solo ve monocromáticamente en una banda. Y va a recoger este trabajo las imágenes de 18 años de Meteosat segunda generación, desde 2004 a 2022, el año pasado. Bueno, naturalmente que los satélites de segunda generación han ido cambiando, pero bueno, tenemos un equipo allí, o hay un equipo en EUMETSAT que se ocupa de que la calibración sea constante y de muy buena calidad, por lo que, en fin, nos dicen los usuarios, por lo menos. También puede tener en este estudio un pequeño, muy pequeño, una pequeña influencia la fase de niño, y en este caso pues ha habido suerte porque no lo tuve en cuenta al principio, pues había una niña débil al principio y una moderada, que es lo que supone pues muy poca, sobre todo en este lado de la Tierra, ¿no?, muy poca influencia. Vamos ya, si queréis saber un poco los resultados de este análisis. En el gráfico izquierdo superior tenemos para el canal número 1, que es el 0.6 micras, puntos. Cada uno de ellos representa, es un resumen de 2 imágenes completas como las que he mostrado, y separadas 15 años. O sea, el 5 de julio de 2005, por ejemplo, y el 5 de julio de 2020, ¿no? Y 2020, 2005, 2020, 2006, 2021 sería, etcétera, ¿no? Y para cada una de esas fechas presento aquí pues la cantidad de radiación promedio emitida por la Tierra, ¿no?, por ese lado de la Tierra, ese 40% de la superficie terrestre que recoge un Meteosat. Y aquí pongo la variación en ese periodo, ¿no? En este caso se observa, bueno, está escrito en números también, que es una variación negativa, es decir, ahora hay menos reflexión que hace 15 años, ¿no? Hay un descenso que, como veis aquí, pues es del orden del 2%. Y bueno, hay también una incertidumbre porque solo he tomado unas cuantas imágenes. No tendría tampoco mucho sentido tomar imágenes cada 15 minutos, que sería un trabajo para el ordenador ímprobo, y por otra parte tampoco serían imágenes independientes unas de otras, puesto que hay una fuerte correlación entre imágenes separadas incluso un día. Así que una semana es lo que tomé como referencia, y aquí hay un punto por semana de ese periodo de 3 años, al principio y al final del periodo de estudio. Y aquí se ve, pues en la línea aqua, no, ¿cómo se llama?, turquesa, cómo fue en el periodo en torno a 2005, y en marrón cómo ha sido más recientemente, en torno a 2020.
Vemos, sí, que claramente en promedio hay un 2% inferior, bueno, eso no se ve, hay que calcularlo, pero es una tendencia clara que se repite en el canal 2, incluso en el canal 3, que es también solar, en torno a 1,6 micras, y este es el esquema de la distribución de puntos. Aquí en el gráfico de la derecha, que no he explicado, o sea, bueno, quiero dejar claro que estos son la evolución semana a semana en esos 3 años, tanto recientes como iniciales del periodo Meteosat, segunda generación. Y aquí en el canal 1,6, pues tenemos, bueno, aquí se representa en colores el mes, he puesto el mes de ese día, son comparaciones día a día, ¿no? Separadas 15 años, y vemos que, por ejemplo, en el canal 0,6, pues cuando más nubes hay en la atmósfera, vamos, en el campo visual de Meteosat, es en torno a enero, aparecen en verde porque tienen, lo que representa este eje ahora es el contraste, ¿no? Dentro de la imagen entre blancos y negros, por así decir, contraste de grises. Y aquí, pues, lo que ocurre es que las nubes heladas en el canal 3 son muy poco reflectantes, se confunden con, digamos, el fondo del océano. Y bueno, por eso aparecen los puntos verdes con poco contraste. Bueno, lo mismo ocurre para canales en el dominio infrarrojo, el calor que emite la Tierra hacia el espacio, como si fuera un cuerpo negro, ¿no? Un cuerpo negro pues es un trozo de sustancia, vamos, un trozo de materia que absorbe toda la radiación que le llega y la emite como, bueno, para librarse de ella, ¿no? Es así la naturaleza. Son las leyes que ya descubrió Planck hace un siglo y pico. Bien, en los canales 11 micras, canal 9, y 12 micras, lo que se llama ventana atmosférica, yo prefiero decir zona de transparencia atmosférica, perdón, este es el 13,4 micras, lo que se observa en los canales ventana a la izquierda es un ascenso, ¿no? En promedio de todas estas imágenes, es un ascenso de medio punto por ciento en la cantidad de radiación que escapa al espacio recientemente comparada con 15 años antes. Ya se ve aquí la distribución año por año con mínimos en torno a diciembre. Es curioso que aunque cubre ambos hemisferios, la presencia de tierra, o de suelo terrestre en el hemisferio norte genera esta mayor oscilación, ¿no? En torno al mes de enero, siendo el más frío, el que menos radiación emite hacia el espacio. Y aquí tenemos el 13,4 cerca de las líneas de absorción por dióxido de carbono, CO2, en el espectro, donde, como corresponde a una emisión constante, ¿no? o creciente incluso de dióxido de carbono, pues la línea reciente presenta una emisión menor que hace 15 años, y claramente menor, en un 4%, 3,9%. La previsión teórica era del 4%, o sea que muy bien. El vapor de agua tiene también sus canales en torno a 6 micras o 7 micras en el canal 6. Y ahí, bueno, pues hay también un crecimiento del vapor de agua. Eso es un poco sorprendente quizá porque, bueno, que la señal se refuerce, aunque no sea mucho. En este caso sí, es bastante en el caso de 6,2 micras. El crecimiento, si no recuerdo mal, bueno, sería la división de estos dos números, anda por el 2%. Claro, un incremento del vapor de agua a lo que conduce mayor absorción, debería ser menos radiación al espacio. Sin embargo, aquí tenemos esa pequeña paradoja de una mayor radiación al espacio que intentaré interpretar un poco más tarde. Bueno, en resumen, de los 11 canales, ya para no cansar con tantos, parece que me estoy quedando sin tiempo, es, bueno, estas barras azul
y amarilla para el periodo inicial y el reciente. En rojo pongo todos los datos que tengo intermedios, ¿no?, como referencia. Y bueno, se ve que, salvo este caso del canal 2, que tiene la barra roja tiene mayor incertidumbre, para los demás hay una tendencia aproximadamente reconocible, si no constante, en todos los demás canales, con una fuerte tendencia descendente, por ejemplo, en el canal 13 del CO2, con absorción por el CO2. En total, pues se interesa agrupar esos canales, bueno, hacer las sumas y correspondientes. Los canales solares en total absorberían, digamos que habrían variado en la cantidad de energía que mandan, que reflejan al espacio, en 0,6 vatios, siempre por metro cuadrado. Es decir, que ahora la Tierra está reflejando menos energía del espacio. Da la impresión de que hubiera menos nubosidad. Es difícil escapar a esa conclusión, pero bueno, es una notable reducción de la cantidad de nubes. En el dominio infrarrojo térmico, ahí sube como consecuencia de ese calentamiento, ¿no?, de la superficie. El CO2 es conocido en la absorción y había un cuarto dominio espectral donde no tenemos canales en Meteosat, pero que se puede estimar por comparación con los térmicos y los de vapor de agua en 0,25. En total, el calentamiento planetario se cifra en medio vatio por metro cuadrado, medio vatio, que, si miramos otras fuentes, pues anda también recogido en las secuencias, en este caso del calor oceánico que ha sido absorbido. Es decir, si pensamos que en esos 15 años se ha estado acumulando calor, pues lo lógico es que el océano se vaya calentando, ¿no?, para absorberlo y elevar la temperatura superficial. También está de acuerdo científicos que miden lo que se llama el reflejo terrestre, es decir, la luz que llega a la Tierra se refleja en la Luna. Imaginad que estemos en la Luna, veremos una Tierra, un disco terrestre muy luminoso, y esa luz ilumina la parte que no vemos desde la Tierra, que está oculta a la radiación solar y que la vemos desde la Tierra, con un suave, digamos, con una suave reflexión todavía hacia nosotros. Es decir, es la parte, digamos, en cuarto menguante o cuarto creciente, es la luz que refleja la parte no iluminada por el sol. También coincide en ese medio vatio. Y es curioso que, tomando las variaciones regionales, o sea, por regiones, ahora había hecho solo la presentación del cálculo global, pero si tomamos para un canal, que son todos parecidos, solar a la izquierda y uno infrarrojo a la derecha, en 11 micras, pues vemos una fuerte correlación, no muy fuerte, pero vamos, 0,46, correlación entre las zonas con menos nube, en rojo, a la izquierda, y las zonas con más radiación. Es como si al quitarse las nubes, la radiación del suelo saliera mejor del planeta. Es una coincidencia notable. En fin, si nos fijamos, pues claro, obviamente en el desierto del Sahara no puede haber menos nubes hace 15 años, ahora que hace 15 años, porque no había nubes, y ahí no se ve variación. Pero en fin, en las demás áreas, cualquier zona que identifiquéis visualmente, veréis un correlato en la cantidad de radiación emitida al espacio. Bueno, se pueden hacer también cábalas o elucubraciones, pero aquí lo que se ve, pues, es esa misma correlación negativa entre solares e infrarrojos, y aquí, pues, afinando un poco, tratando de ver qué nubes son las que faltan, si las altas son las bajas, se puede llegar a la conclusión en esta pendiente, si aceptamos que hay una pendiente aquí, que yo creo que sí, que las nubes altas se están haciendo cada vez más finas, es decir, que están, como es lógico, perdiendo espesor, ¿no? A consecuencia, que es lo que se traduce en una disminución del albedo.
Y quizá, ¿no? algo más secas, porque, bueno, esto habría que explicarlo aparte, pero en fin, cuando se analizan la tendencia, la diferencia entre los dos canales depende bastante de la humedad del suelo y la humedad cerca del suelo también, en la atmósfera. Bueno, pues, ¿qué necesitaríamos para explicar los datos que hemos medido canal a canal y las variaciones? Pues estaría muy bien, por ejemplo, tener un 4% menos de nubosidad en estos 15 años, o sea, una tendencia de 4%. Quizá también menos vapor de agua, como manifiestan los canales de vapor de agua. Y bueno, ya es menos importante, pero un pequeño calentamiento en la troposfera alta. Todas las hipótesis juntamente nos llevarían a valores muy próximos a los medidos por Meteosat. Por cierto que sí, esa tendencia existe suavemente, más suave que la necesaria, en las mediciones de sondeos por ocultación, es decir, las señales del GPS, cuando el satélite GPS se oculta con respecto al satélite polar que mide estas variaciones, pues se puede medir las características de la atmósfera como a través de la refracción, como la temperatura y la humedad. Bueno, creo que hay indicios para creer, vamos, yo estoy contento con esos resultados y esas explicaciones. Aquí vemos el panel del clima, el IPCC, en su revisión sexta, presenta un papel de nubes en torno a medio vatio por Kelvin. Es decir, no es el medio vatio que medíamos, puesto que la Tierra solo se ha calentado quizá un cuarto de grado. Sería, según el estudio Meteosat, algo de momento incompatible con lo que calcula, proyecta el IPCC, pero en fin, quién sabe si esos datos se pueden corregir. De hecho, los han corregido el año pasado, lo único es que en la dirección que no nos ayuda, ¿no? Bueno, que no ayuda a la idea que he presentado. Aquí ya se ven, son datos del panel, que sí reconocen ese papel en verde de los canales solares, o sea, de las nubes, en su reducción de espesor, como se dice aquí. Hay menos nubes, sobre todo a bajo nivel, y nubes más altas, eso no nos ayuda en la interpretación de Meteosat. Concluyo, he puesto un emoji, ¿no? Se dice, ¿cómo se llama?, de alivio, en homenaje a los más jóvenes de los participantes. Esta es mi conclusión mirando los datos de satélite, lógicamente especulativa, pero parece clara la reducción nubosa, que es igual de fuerte en intensidad que el efecto del CO2 y parecida, aunque esta sea opuesta a la emisión infrarroja. El resultado va a ser medio vatio de calentamiento. Esa es la tendencia en esos 15 años y quizá me gusta pensar acompañada de una mayor sequedad atmosférica. Si hay menos nubes, también es lógico pensar que haya menos humedad. Lógicamente, como todo en ciencia, pues hay que verificarlo con observaciones del suelo y ojalá que entre los participantes haya quien sugiera o quien se quiera poner en contacto conmigo para profundizar en este asunto. Bien, hay muchos satélites disponibles, siempre tengo que animar a todo el mundo a usar los datos, son grandes cantidades de datos. Eso, recuerdo cuando empezó mi carrera, pues todo el mundo pedía datos. ¿Tienes datos de esto? Y ya sobran. Se producen cada minuto pues terabytes de datos observados. Nadie quiere tantos, ¿no? Pero sí que se puede ir selectivamente y con una idea en la cabeza ir a verificarla. De hecho, creo que habrá una presentación en junio sobre nuevos satélites y cómo utilizarlos. Así que creo que llego ya más o menos a tiempo al final de mi presentación. Sí, bueno, pongo ahí un contacto si queréis, pero de todas formas las presentaciones se cuelgan de YouTube y
Y nada, si alguno de vosotros es nuevo en el negocio de los satélites, pues me gusta recordar, ¿no?, con Aristóteles, que a tocar la flauta se aprende tocándola. Eso es todo y yo creo que ya pues devuelvo. Ojalá que haya preguntas, bien por el chat o bien directamente, y podemos discutir un ratillo sobre esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Ignacio. Pues damos paso a las intervenciones, a ver si tenéis alguna pregunta. Si queréis, recuerdo que esto se está grabando y se publicará en YouTube, en el canal de YouTube de la AME. Entonces, si tenéis preguntas, bien lo podéis hacer enchufando la cámara o sin cámara, con el micrófono o a través del chat. Quien quiera preguntar, por favor, que levante la mano. Patricio. Tenemos a Patricio. Hola, en primer lugar, felicitarte, excelente trabajo, José. Bien, yo pensaba que este tipo de estudios, ¿no?, que la verdad es que me parece bastante riguroso, se podían realizar con ese instrumental casi clandestino que lleva Meteosat, el GERB, precisamente para integrar radiación, todos los canales, o bueno, la mayor parte del espectro visible e infrarrojo. ¿Se ha hecho algún trabajo con ese, o sea, con los datos procedentes de las mediciones de GERB? Sí, el GERB o GERB es un instrumento especial que se incluyó en Meteosat, bueno, a petición del país que lo generaba. Y curiosamente los datos, pues sí existen, pero se utilizan, yo creo que exclusivamente en Inglaterra hoy en día. Yo he visto algún trabajo así, mencionaba, no específicamente sobre GERB, que comparaba con datos de GERB, pero hay que pensar, si no entiendo mal, que GERB solo tiene dos canales, ¿no? O sea, tiene por un lado lo solar y por otro lado lo infrarrojo, pero no hay tanta distinción como ofrece Meteosat. Creo que, vamos, mi opinión es que es de una calidad como desarrollo técnico inferior a la del Seviri, que es el instrumento en el corazón de Meteosat, ¿no? También quiero decir que ya están en EUMETSAT probando la nueva generación de satélites, el primer instrumento que va a generar imágenes, que se llamará Meteosat 12, pues va a ofrecer unas capacidades mucho más amplias en cuestión de, bueno, el número de canales se extiende a 16 y además pues con una mayor resolución horizontal. La resolución horizontal en este trabajo pues no tenía ninguna relevancia, porque bueno, el tamaño del píxel daba igual. Me fijaba sobre todo en los valores medios, ¿no? José Antonio ha pedido la palabra. Muchas gracias por la charla, José Ignacio. Muy interesante, aunque bueno, tendré que mirarla con más detalle porque no seguía bien la distinción en las figuras, porque distinguido por colores y tal, los dos periodos y tal, pero vamos, yo al menos no fui capaz. También es que no soy especialista en los temas de satélites, pero bueno, veo que has sumado ahí, has juntado mucha información que es interesante. Pero bueno, la pregunta concreta es si he entendido bien que has estimado, lo has dicho más bien hacia el final, cuando has mencionado al IPCC, al último, al sexto informe, si has estimado entonces que, digamos, el coeficiente de retroalimentación, del feedback de las nubes, si es de eso de lo que estabas hablando, que me parece que el IPCC Sí. me parece una mejor estima de más 0,35, porque hace unos años había hasta dudas sobre el signo, ¿no? Más 0,35 vatios por metro cuadrado por Kelvin, según este trabajo que has hecho, estas estimaciones has estimado que es bastante superior a eso, ¿no? Que sería de 1 y pico, ¿no? Con algo. Exactamente, sí. De hecho, lo que estima el trabajo es 0,6 vatios por metro cuadrado, lógicamente,
absolutos, es decir, no referidos a un calentamiento concreto. Entonces, es bastante mayor que la estimación, sí, como dices, 0,35 por grado del panel, ¿no? No sé a qué se debe esta disparidad, pero vamos, yo pienso que simplemente los modelos todavía no, de alguna forma no han captado ese efecto que es un tanto secundario según los estudios del panel en las nubes, y como dices, pues está sometido a gran incertidumbre. Ahora parece que es positivo. Sí, todavía bueno, sería incompatible con lo que hemos medido, pero vamos, ahí queda, ¿no? hay que ver más estudios y repetir, sobre todo con otros satélites, porque lamentablemente, bueno, una cosa que se puede hacer para dar validez, ¿no?, a este estudio es fijarse en la nubosidad, ¿no?, y analizarla en periodos. Creo que en eso eres experto, pues, por ejemplo, sobre la península, ¿no? Según este estudio, pues ya se podría uno concentrar en los datos que hay para la península ibérica y ver si realmente se corresponden, ¿no? Sería un factor de validación importante, ¿no?, de cara a esa discusión, ¿no? No sé si he Perdona, respondido. y siguiendo un poco con lo mismo, no sé si se puede distinguir con este trabajo esta, digamos, diferencia respecto de la estimación o la mejor estima que da el último informe del IPCC, que según eso es importante. Estamos hablando de pasar a lo mejor a 1,5 ahí, ¿no?, vatios por metro cuadrado por Kelvin Sí, eso es lo que comentaba. Aquí realimentación. sí. Sí, perdón, te iba a decir si de los dos factores fundamentales que influyen ahí, ¿no?, que es un poco el papel de las nubes altas, relacionado sobre todo con la absorción de infrarrojo frente al papel de las nubes bajas, que si aumenta en principio, creo recordar que lo que hacen es aumentar el albedo y dar una realimentación negativa. Entonces, de esa suma, como hay que sumar esos dos efectos, de ahí venía también bastante la incertidumbre que había hasta no hace mucho. Ahora parece que se inclinan levemente en el IPCC, digo, por un factor positivo. Según este estudio, esa realimentación sería bastante más positiva. Sí. ¿Sabes si se debe sobre todo a un cambio en las nubes altas, o en las nubes bajas? Si ese desglose lo... Bueno, aquí tengo los datos del panel, aquí a la derecha, no sé si lo veis, creo que sí. De hecho, aquí habla de nubes altas, el panel, de nubes altas y nubes bajas, ¿no? Entonces, el efecto es más en las nubes bajas, ¿no?, para tener una repercusión o feedback positivo, porque el de las nubes altas es casi neutro, ¿no?, aunque ahora digan que, bueno, que las nubes van a ser más altas y demás. Pero vamos, que casi todo el peso de esa estimación positiva de la repercusión, del feedback, se debe a nubes bajas. De hecho, en nubes bajas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en mis resultados sí que se ve. Sabéis que hay una zona de cúmulos al oeste de los continentes, ¿no?, en el hemisferio sur, y aquí es donde se ve una fuerte correlación con el incremento de radiación de calor al espacio, ¿no? O sea, da la impresión de que estas nubes estuvieran primero disipándose y, claro, ofreciendo pues una posibilidad de escape al calor oceánico, ¿no? O sea que yo creo que las nubes, no está para mí nada claro, ¿no?, si son nubes bajas o altas las que están causando esto. Y no lo sé razonar. De hecho, aquí lo que se dice es que la cantidad, también son datos del panel de la revisión anterior, me parece que la 5, en el año 2013, sí, entonces sí que tenían un peso importante, ¿no?, la cantidad, es decir, daban una repercusión de 0,4 por vatios por Kelvin, y claro, se tiene que deber a una menor cantidad de nubosidad. Pero ya digo que el panel estima que sean nubes bajas y sí, yo como no, estoy de acuerdo con que son principalmente así, que son ellas, vamos, las responsables. Pero bueno, hay que verlo.
también, como digo, he visto ya un poco menos fiablemente, pero aquí, ¿no? Que las nubes altas también se hacen más finas. O sea que da la impresión de que hay una crisis de nubes altas y bajas. Esa es bueno. Sí, parece que es un tema que hay que seguir investigando. Sí, eso. Gracias a ti. Encarna, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, José Ignacio, muchas gracias por la información que nos has aportado, porque claro, es información así como de primera mano, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo ello. Estoy con José Antonio en que ha sido tanta la información aportada y gráficamente que a mí, sinceramente, me ha costado captar todo el mensaje que conlleva. Así que efectivamente me lo miraré con más detenimiento. Por tanto, disculpa si te hago alguna pregunta que estaba muy clara y yo, sin embargo, no me he enterado. Y la primera es, ¿hasta qué punto o si es posible que la información que aporta los distintos canales de Meteosat, es decir, el global, puede discriminar si corresponde a nubes altas o nubes bajas? ¿Hay alguna manera de discriminar según el canal si se trata de nubes bajas o altas o es una información de nubes netas? Esa es una pregunta. Sí. Y luego te sigo con la otra, si no me lío yo misma. Bueno, sí, ya le he dicho, bueno, muchas gracias por... creo que en cuanto a... Comprendo que era un periodo, quizá he metido demasiado sin darme cuenta, pero se puede añadir un PDF con la presentación dentro de YouTube, ¿no? Creo que no habrá problema sobre eso y así, pues, en fin, tenéis la presentación completa sin necesidad de escucharla otra vez, ¿no? En cuanto, sí, yo creo que el pequeño valor que pueda tener esto es el usar datos exclusivamente de Meteosat, ¿no? Para estas conclusiones sobre balance radiativo. Es decir, siempre que entramos en modelos y demás, pues ya hay unas cosas, es una cámara oscura, ¿no? Donde no sabemos muy bien qué es lo que pasa y qué condicionantes tiene o qué algoritmos ha metido el programador, ¿no? En ese sentido, pues está bien, creo, hacer un estudio sin referencia a lo existente. Es decir, yo no sabía lo que iba a salir y sale esto. Para mí eran todas sorpresas. En primer lugar, esperaba más radiación infrarroja saliendo al espacio, no esperaba en absoluto la nubosidad y, en fin, eran sorpresas, pero bueno, así es como se avanza. Y la motivación del trabajo, además, pues fue por la falta de uso del canal en torno a 13 micras, afectado por el CO2, la absorción por CO2 de radiación de radiación del suelo. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues efectivamente no hay un canal de nubes altas en Meteosat ni uno de nubes bajas. Lógicamente, en el infrarrojo, pues las nubes bajas no se distinguen del suelo porque están a temperatura muy parecida. Y las nubes altas, sí que hay una clave que es lo que intenté mostrar muy rápidamente en ese gráfico de puntos, ¿no? Es decir, cuando hay... En las zonas de diferencias altas estamos viendo nubes finas y si esas nubes finas, digamos, se separan en estos 15 años, vamos, si esa diferencia se hace mayor, quiere decir, pues es que las nubes se están haciendo más finas. O sea, son pequeñas referencias, pero no hay ninguna certeza, ¿no? Para identificar en qué nivel está esa disminución. También se podía pensar, por supuesto, en aerosoles, ¿no? Que hubiera de pronto muchos menos aerosoles, ¿no? Entonces, los aerosoles suelen tener un efecto de reflexión, pues si los quitamos, pues vamos mal, ¿no? Pero no sé, Vale. es que no lo sé, también puede ser carbono. Te lo preguntaba José Ignacio porque en una de las afirmaciones que has hecho, al menos lo que he entendido, es que
bueno, pues eso, que hay menos nubosidad en general. Pero lo que sí se entiende, bueno, yo por mi experiencia como docente y a la hora de transmitir a mis alumnos bueno, las causas físicas de cambio climático, etcétera, etcétera, he analizado con detenimiento ese grafiquito que has puesto al final, que es cómo afecta el calentamiento a las nubes, ¿no? Y claro, y el efecto es en distintos aspectos, ¿no? De manera que finalmente en global el calentamiento va a favorecer a que se potencie a su vez el calentamiento, ¿no? Pero por distintos factores. Por una parte porque las nubes van a estar más altas y eso va a favorecer el efecto invernadero, por una serie de razones que ahora quedaré muy largo. Luego habría también menos nubes bajas, que quizás es lo que tú has encontrado. Y al haber menos nubes bajas, que son precisamente las nubes bajas las que tienen mayor efecto albedo, que significan menos nubes bajas, menos albedo. Por tanto, pues efectivamente, bueno, pues ahí habría una mayor reflexión solar. Y luego, bueno, también hay otro efecto en la composición de las nubes, que habría más gotitas en lugar de partículas de hielo, ¿no? Y eso pues tendría un efecto contrario. Pero en global, lo que quiero decir es que el efecto del calentamiento en las nubes es en distintos aspectos, de forma, en unos casos, a favor del calentamiento, de realimentar el calentamiento, y en otro aspecto de disminuirlo. Pero que luego globalmente es una realimentación positiva, ¿no? Pero concluyendo, quizás lo que tú has encontrado es que efectivamente hay menos nubes bajas, que por tener el factor albedo más importante, el efecto albedo más, es por eso que te sale menos reflexión. Digo yo, no lo sé. Por eso te preguntaba si Meteosat discriminaba. Sí, efectivamente. Y entonces sí que casaría, ¿no? Esas observaciones por parte de Meteosat con lo que, ojo, ese esquema global al que yo me refería y que tú has puesto al final, en la última o penúltima transparencia, se está refiriendo a todo el planeta. Claro, tu resultado sí corresponde a la zona, al área de Meteosat, que sí. entiendo Sí, que es ciertamente extrapolable de alguna manera a todo el planeta, extrapolable, digo yo. Y luego, entonces, claro, pues esa es mi aportación, que quizás lo que está confirmando Meteosat es que hay menos nubes bajas. Por eso te preguntaba, lo de la discriminación. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dices. Es posiblemente, Es una suposición. es más que posible que las nubes bajas, por ejemplo, al oeste de la costa africana, de Sudáfrica, pues estén disminuyendo, ¿no? Hablamos de un 2%, pero vamos, es significativo en términos energéticos, ¿no? Es de hecho 0,6 vatios, ¿no? Sí, en cuanto a es posible, vamos, hablo con mucha gente, claro, y muchos hablan de que hay menos niebla. Aquí en Alemania, pues tengo la impresión de que cada vez hay menos niebla. Cuando llegué, los primeros inviernos eran terribles. ¿Menos qué? ¿Nieve? Nieblas. Niebla, vale, perdón. Nubes bajas, ¿no? Que también reflejan la luz solar, ¿no? Y sí, claro, si realmente está disminuyendo, estamos ante un escenario, en fin, de horror, ¿no? Bueno, no de horror, pero da la impresión de que sí, el problema está no solo en el CO2, sino también si es que hay una causa separada, en lo que esté reduciendo la cantidad de nubes bajas, ¿no? Eso sí que sería Pues por grave. una parte tenemos menos albedo, o parece ser que se está reduciendo el albedo por parte de menos nubes. Y no nos olvidemos luego del otro ingrediente importante, que con la disminución de la criosfera en general también se está disminuyendo el albedo superficial, con lo cual disminuye el albedo atmosférico y el albedo superficial, con lo cual el albedo planetario parece que está hacia Sí, una además disminución.
Sí, en este estudio la criosfera no está No, ya sí, pero porque que es aquí se está solo el evaluando, o área sea, bajo Meteosat. que es una aportación muy importante, porque ya no solamente es lo que aporta la disminución de la criosfera en disminuir el albedo superficial, que es menor al final que el albedo atmosférico, que es el de las nubes bajas. Y con tus datos, confirmar que está disminuyendo, al menos en el área Meteosat, me parece de una importancia muy relevante. Sí, sí. Sí, Así también que estos no me quiero estudios extender más. de la reflexión en la Luna, la reflexión de la luz terrestre en la Luna, también apuntan en la misma dirección. Y ese dato no tiene nada que ver con el área Meteosat, ¿no? Vale, no me quiero extender más. Gracias, porque estoy viendo que hay una mano por Vale. ahí, también Patricio. Así que Efectivamente. gracias por la extensión. Gracias. Parece que Patricio quiere volver a intervenir. No te oímos, Patricio. Conecta el micrófono. No sé. No hay voz. No hay voz, ¿no? José Antonio también quiere volver a intervenir. Bueno, yo aprovechando si Patricio todavía tiene problemas o lo que sea, que también tenía al hilo también de la intervención de Encarna, bueno, yo mismo, ¿no? Dentro de un poco de esta conversación tertulia. También te quería comentar, José Ignacio, ¿qué opinas tú así como experto que has sido de los satélites y también como resultado de este estudio? Esto se puede interpretar en el sentido de reafirmar que una de las grandes incertidumbres que tenemos a la hora de estimar, pues, por ejemplo, la sensibilidad climática, el parámetro de sensibilidad climática, ¿no? Sobre que sigue habiendo una incertidumbre importante, ¿no? En el último informe del IPCC, no olvidemos que se da como rango probable de sensibilidad climática, que recordar que es entre 2 y 4 grados, o 4 grados y medio, ¿no? que es un rango importante, y la muy probable también parece que va desde 1,5, me parece, o 2 hasta 5, me parece. Entonces, una de las incertidumbres que se cita es el tema de la nubosidad. Y asociado con eso también el tema de la convección, que aunque creo que no afecta directamente a lo que has comentado aquí por el tipo de nubes y tal, pero me refiero a todo el tema de por ejemplo, la convección esta tropical, ¿no? La célula de Hartley y todo eso, ¿no? Que es un poco el motor energético del sistema climático, ¿no? E incluso no solo energético, sino de gran centro exportador, de momento angular, ¿no? En la circulación general de la atmósfera. Entonces, sobre eso hay incertidumbres. Entonces, parece que a mí me da la sensación que aunque como resultado de un estudio hecho, como tú bien has destacado, de forma independiente un poco de la modelización, centrándonos en una fuente de datos concreta, para no promediar y mezclar, como se suele hacer cuando se hacen las estimaciones finales y las evaluaciones finales en los informes, en que entran muchos modelos y tal, pero aquí, en un sistema que está acreditado, ¿no? Como el Meteosat y tal, se va a usar una estimación de ese parámetro de realimentación de las nubes, que según has indicado ahí, habría prácticamente que multiplicarlo por 4 o más, según tus estimaciones respecto de lo que hay, ¿no? Estamos moviéndonos en unas incertidumbres importantes, porque luego los parámetros de realimentación, no olvidemos, que entran básicamente dividiendo el forzamiento, o sea, uno tiene que dividir el forzamiento por, básicamente, está en el denominador para hacer la estimación de la sensibilidad climática, o sea, de lo que aumenta la temperatura al final. Por tanto, a veces cambios en los parámetros estos de realimentación pueden tener consecuencias bastante importantes sobre el efecto, digamos, final, en términos, si se quiere, de impacto, sobre todo, que es el aumento de la temperatura, el parámetro. Entonces, podríamos, vamos, un poco que me comentes tu opinión en este sentido, de si tenemos ahí, como se suele decir, uno de los caballos importantes, más importantes de cara a ir reduciendo, intentar reducir incertidumbres en todo este tema de las proyecciones climáticas, ¿no? Frente al cambio climático antropogénico y más. Gracias. Gracias, José Antonio. Sí, estoy pues bastante de acuerdo, ¿no? Con tus comentarios, claro. Y sí, bueno, los satélites ya
ya sabemos que no ven la convección, ese es el punto ciego, ¿no?, de los satélites. Entonces, claro, la convección es un mecanismo fundamental, ¿no?, en el reequilibrio de calor, ¿no?, dentro del planeta, ¿no?, entre la atmósfera y la superficie. ¿Qué puede pasar ahí? Pues no lo sé. Yo simplemente aportaba esa diferencia, ¿no?, en un periodo de 15 años efectivo. Pues no sé, yo claro, también estoy preocupado, ¿no? Es desde luego, sí, la incertidumbre sobre las nubes en el panel, pues es el capítulo que me he leído, digamos, el capítulo número 7, ¿no? Y sí, como he comentado también antes en Encarna, ¿no? Pues hay otros efectos y todo está basado pues en la dinámica atmosférica, ¿no?, en efectos de convección, en definitiva. No sé, a mí me gustaría saber cómo va a reaccionar la Tierra. También se puede pensar que la Tierra se ha equivocado, ha dicho esto se está calentando demasiado y la naturaleza ha dicho vamos a quitar nubes para que salga mejor el calor, ¿no? Con lo cual pues está haciendo, bueno, está cometiendo un error, vamos a decirlo así, ¿no?, puesto que la insolación solar es un efecto mayor de calentamiento que la refrigeración que proporciona el infrarrojo, ¿no? No lo sé, yo solo mi intención no era solo contar este resultado como referencia. También me ha gustado ver que hay otros estudios que confirman esa evolución, aunque no se refieran tan específicamente bueno, a lo solar, pero algunos sí, por ejemplo, sí, ya lo he dicho, el de la Luna, ¿no? En fin, que sí, que seguimos con las incertidumbres y bueno, lo importante es seguir usando los datos, ¿no?, y tratando de leer los designios de la madre naturaleza, ¿no?, y bueno, de nuestra propia acción sobre ella, porque las nubes pues también pueden tener algo que ver con nuestra actividad, sin duda, ¿no? En fin, ¿alguna? Patricia insiste, creo que... Patricio. Ya, parece que ya. Pues no le oímos, no te oímos, Patricio. Te ha desaparecido el micrófono. Sí, se ve que lo enciende, pero no oímos. Puedes escribirlo en el chat también, pero vamos. En fin. Mientras que se soluciona de Patricio, yo quería preguntarte una cosa, José Ignacio, como has invitado además a los participantes a utilizar datos de satélite y además si alguien quiere complementar estos estudios, ¿de qué manera se pueden conseguir? Entiendo que son gratuitos, ¿no? Sí, todos los datos de satélite, que por lo menos los que están disponibles a través de EUMETSAT y de Copernicus, que tienen sus respectivos portales, pero que de uno se llega a otro, son puertas diferentes, pues sí, son gratuitos y por supuesto de uso libre y con bastantes herramientas disponibles ya en la propia web que permiten pues trabajarlos, ¿no? Porque no es tan fácil descargarse muchos gigas de datos y empezar a ponerlo en un formato que permita su visualización y y conclusiones. Sí, de eso pensaba que tendremos una presentación en junio, pero vamos, que en todo caso, sí, en el caso de los datos de EUMETSAT se obtiene a través del EO-portal. Si ponéis en Google o donde sea, EO-portal EUMETSAT, pues encontraréis, si no sois usuarios, pues la forma de afiliaros y ya entrar gratuitamente en cualquiera de los datos producidos por los satélites, que es lo que, en fin, insisto, deberíamos hacer con más frecuencia. Muy bien, pues veo que no, que Patricio dice que no tenía intención de intervenir otra vez. Si no hay más intervenciones, que no veo más manos levantadas, pues yo creo que ya, además ya ha pasado la hora, podemos cortar aquí. Pues muchísimas gracias, José Ignacio, la verdad es que ha sido muy interesante la charla y muchas gracias a los asistentes por la disposición a asistir y, bueno, como saben, si quieren repetirlo otra vez,
pues lo tendrán disponible en el canal de YouTube de la AME. Pues buenas tardes y buen día. Adiós. Adiós, buenas tardes a todos. Hasta la próxima.